Pero vamos a recordar lo que tiene que ver con la tipología y vamos a mirar qué es eso. Un tipo es una metáfora. Un tipo es una metáfora que consiste en hechos, personas u objetos que se dieron en el pasado y que tienen una connotación futurista. ¿Está claro? Son metáforas. Una metáfora, ya le expliqué a usted que es una metáfora. Decir que hay algo más profundo detrás de lo que allí a simple vista se ve, que consiste en hechos, en personas o en objetos que tienen un cumplimiento en el mañana, en el futuro. Básicamente nosotros tenemos en la Biblia un antiguo pacto y también un nuevo pacto. Y el antiguo pacto está llenísimo de mucha tipología que en su momento y en su instante los escritores bíblicos no podían comprenderlos. Si usted lee, por ejemplo, conmigo Hebreos capítulo 8, ahí vamos a encontrar algo que habla de esto. Hebreos capítulo 8, en el versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, el Señor fue muy claro cuando le habló a Moisés, cuando se construyó el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que tuviera muchísimo cuidado de hacer todo con una instrucción perfecta. Moisés no podía ni agregarle ni quitarle, porque todo lo escrito, todo lo diseñado en el tabernáculo particularmente, tenía una connotación eminentemente cristocéntrica. Se tenía que hablar de Cristo y por eso no se podía bajo ninguna circunstancia hacer nada diferente. Y cuando Moisés diseñó el tabernáculo de acuerdo a la instrucción dada por el Señor, y luego cuando los artífices, la gente que se encargó de la construcción, y Bezaleel y todos ellos tenían que atender la instrucción que Dios le había dado a Moisés. Pero ellos muy probablemente no comprendían en exactitud lo que estaba sucediendo, no comprendían con exactitud lo que estaban diseñando. ¿Por qué? Porque en ese momento no podían entenderlo, en ese momento no era entendible, en ese momento no era de fácil comprensión. Pero ya luego en el nuevo pacto, por eso es que usted debe leer la carta a los hebreos en su totalidad, porque la carta a los hebreos no hace otra cosa sino reflejar, mostrar por qué lo tipológico en el antiguo pacto tiene una connotación y un cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. En Hebreos también, en el capítulo 9, en el versículo 24, vea lo que dice. Hebreos, bueno, no 9:24, sí, 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Es decir, esa expresión dice figura del verdadero, significa básicamente tipología del verdadero. Esa palabra figura es una palabra que en nuestro contexto y lo que estamos enseñando hoy, es decir, que el tabernáculo de antaño era figura del verdadero y del propósito perfecto de redención. En el capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por medio de muchos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pero aquí dice que la ley, ¿cierto?, hablando del Antiguo Testamento, tenía sombra de los bienes venideros. En consecuencia, le estamos diciendo que la tipología, cuando hablamos de tipos, estamos refiriéndonos a pasajes, a personas. También les decía que son pasajes, que son personas, que son además objetos, que son acontecimientos, que son acciones. Todas ellas, la gran mayoría sí, mostrando a Cristo en la exactitud perfecta del antiguo pacto. La interpretación entonces de un tipo, de cualquier tipo, nos obliga a mostrar una analogía formal entre dos personas, objetos o acontecimientos. Y en este caso
más básicamente en lo que tiene que ver con el sentido cristológico, específicamente lo que tiene que ver con Cristo. En el sentido técnico y teológico, un tipo es una figura. Como le decía aquí, el texto que acabamos de leer, ese tabernáculo era una figura, era una sombra, era simplemente una apariencia de lo que perfectamente se iba a reflejar ya en el nuevo pacto. Y dice aquí que además es figura, oiga bien, o un bosquejo de algo venidero, de algo verdadero, de algo perfecto, de algo completo. Es una persona, por supuesto que hay personas que son tipos. Una institución, por supuesto que sí. Un oficio, por ejemplo, cuando hablamos del profeta, el sacerdote y el rey, eran tipo de la obra perfecta de Cristo. Una acción, un acontecimiento, todo eso era algo que se había predicho bajo las disposiciones del antiguo pacto y que completaba la verdad. Era el rompecabezas que los antiguos no entendieron, pero que ya luego en el Nuevo Testamento calzó perfectamente a través de la revelación neotestamentaria. Cualquier cosa así prefigurada, lo que está en el antiguo pacto se llama tipo. Lo que está cumpliéndose y aclarando lo que estaba en el antiguo pacto se llama antitipo, o también llamado arquetipo. Antitipo o arquetipo. Entonces, para la interpretación de estos tipos hay que tener en cuenta varios elementos. Por ejemplo, debe ser reconocido que los tipos están basados en una historia real. Todo tipo del antiguo pacto, o sea, no era algo subjetivo, tenía que ser algo real. José es tipo de Cristo. Moisés es tipo de Cristo. Y así estamos hablando de hechos reales, es decir, no es algo subjetivo, sino algo real, evidente y tangible, que se podía tocar directamente. Es decir, de una historia real, de gente, de lugares, de eventos, ¿cierto? Y fueron deliberadamente escogidos por Dios para preparar para la venida del sistema cristiano, es decir, del cumplimiento y de la revelación del Nuevo Testamento. Les decía yo la semana pasada que, para mirarlo de alguna manera, en las antiguas dispensaciones, Dios lo que hizo fue mostrar las letras, enseñarle al pueblo las letras. Y eso lo decíamos la semana pasada. Es como que nosotros mostráramos y dijéramos: esta es la A de lo que sea. Mire, yo he aprendido algo y me he hecho, y simplemente se lo digo a usted para que lo tenga pendiente. Nosotros nos enseñaron A de ala, B de burro, ¿cierto? C de coco. Yo tuve que cambiar ese chip, porque yo antes decía B de burro. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces yo comencé a colocar, cuando me toca deletrear mi correo electrónico, hgalvis@cbint.org, yo me aprendí: H de hermoso, G de grande, A de abundante, L de libre, B de victorioso, I de inteligente, S de salvo, @ C de conquistador, B de bendecido, I de inteligente, N de niño, T de triunfador, .org. Así. No vaya a decir que usted vive en la 70B, B de burro. No, usted vive en la 70B, B de bendecido. Es decir, esa es la calle de los bendecidos. Eso simplemente para que tenga eso pendiente, ¿no? Entonces, en el antiguo pacto el Señor mostró las letras, las enseñó. A de abundante, B de bendecido, C, y así sucesivamente. Y ya en el nuevo pacto, ya en el Nuevo Testamento, lo que hace Dios en la revelación neotestamentaria, en la revelación del Evangelio, es ordenar las letras, y que las letras tengan entonces un sentido lógico. Yo le decía la semana pasada, en el antiguo pacto simplemente se enseñó la C, la R, la I, la S, la T, la O. ¿Qué dice? Ahí está. Entonces ya en el nuevo pacto, en el antiguo pacto no se sabía, pero ya en el nuevo pacto se entiende con toda perfección lo que así se muestra. Debe ser claro, es decir, sobre la base de una evidencia razonable, que el tipo fue destinado por Dios para proveer su cumplimiento en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo, nosotros leemos en el texto bíblico que el señor Jonás estuvo en el vientre de un pez. Dice ballena, la Biblia no dice que es una ballena, pero la gente dice Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Yo le canto esa canción a mis hijos. Entonces esa acción, ojo, Cristo luego en el Nuevo Testamento dice: señores, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces ese acontecimiento que Jonás, me imagino, haya metido en la ballena, en la barriga del gran pez, Jonás, ¿por qué 3 días? ¿Por qué no antes? Porque era necesario, óigame bien, era necesario que se cumpliera tipológicamente lo que en el Nuevo Testamento iba a suceder. Entonces allí, eso que sucedió allá era directamente tipo de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando hablamos nosotros de las personas, ya les decíamos, y estoy repitiendo eso porque a mí el Señor me dijo la semana pasada, vuélvelo a repetir, porque además yo sentí que nos estaba un poquito enredaditos. Adán es tipo de Cristo. De hecho, la Biblia llama a Adán el alma viviente y a Cristo lo llama el postrer Adán, el espíritu vivificante. Así que hay una analogía entre el primer Adán y Jesucristo, el postrer Adán. Usted lo puede leer perfectamente en Romanos capítulo 5, donde dice la Biblia: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hablábamos de Moisés en su rol de profeta, de líder y de mediador por el pueblo de Jehová. O sea que Moisés fue profeta. ¿Qué hace el profeta? Representa a Dios delante del pueblo. ¿Qué hace el sacerdote? Representa al pueblo delante de Dios. Moisés fue un líder. Moisés no tuvo el triple ministerio, ¿ok? Porque le faltaba ser rey, y Moisés no fue constituido rey. Ese triple ministerio era específicamente enfocado en la persona de Jesucristo. Los lugares, Egipto, le decía yo la semana pasada, es tipo ¿de qué? De mundo. Egipto es tipo de mundo. Y así como el Señor libertó de la esclavitud al pueblo de Israel cuando estaba 400 años en Egipto, esclavos, de la misma manera a ti y a mí nos ha libertado de la esclavitud de este mundo. Egipto es tipo de mundo. Ahora quiero hablar un poquito del mundo. Hay paradojas en la Biblia que usted no puede comprender fácilmente. ¿Cómo es que Dios dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo? Y luego Dios dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿Tú qué está diciendo el Señor? ¿Que lo amemos o que lo odiemos? Por favor, el creyente no debe odiar al mundo. Cuando se trata esa palabra en el contexto, eso significa mundo como el género humano. El hombre debe amar al mundo, debe amar a los hombres. Usted tiene que amar a los hombres. Usted tiene que mostrarle a los hombres compasión. Usted debe mostrarle a los hombres ternura, la misma compasión, la misma ternura que Jesús le mostró a los pecadores. En el Nuevo Testamento no veíamos a Cristo haciendo otra cosa sino llamar al pecador al arrepentimiento, llamarlo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él le amó. La Biblia dice también, y el apóstol Pedro le escribía, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, con todo el género humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor está retardando su promesa para que la gente pueda ser salva. Así que Dios ama al mundo. El creyente, vamos a mirarlo, amar a la gente es una cosa, pero amar al sistema de esta tierra es algo completamente diferente. Pastor, estoy en el casino. Estoy amando al mundo porque Dios me dijo que tengo que amar al mundo, y esto es del mundo.
No, señor, la Biblia dice: el mundo y sus deseos pasan. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Ese permanece para siempre. Así que usted debe apartarse. La palabra, inclusive, déjeme decirle, la palabra iglesia es la palabra griega eclesia, que significa los llamados afuera. Quiere decir específicamente que la iglesia está constituida de gente que un día estuvo en el mundo, pero que Dios la llamó. Y en Juan capítulo 17 el Señor le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mismo mundo que contamina, que daña, que cautiva. ¿Está claro? Así que al mundo, a la gente hay que amarla, porque solamente le podremos predicar un evangelio de amor si los amamos. Pero bajo ninguna circunstancia podemos nosotros congraciarnos con ellos. Al mundo que fueres o al lugar que fueres, haz lo que vieres. No. Sabe que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. La iglesia tiene que ser iglesia, y esa palabra, llamados fuera. Lo que al mundo le queda bien, a ti no te queda bien. Las palabras que el mundano le salen de la boca, a ellos en el sistema puede que les parezca agradable, atractivo, pero en tu boca está mal. Hay gente que quisiera borrar algunos textos de la Biblia. Yo he escuchado a algunos predicadores y yo digo: oye, ven acá, pero ¿será que ellos no oyen, no leen el contexto general de la Biblia? Porque a veces uno escucha a los predicadores hablar y uno dice: ven acá, pero es que ellos no han leído toda la Biblia, o es que nada más han leído unos textos únicamente. Hay gente que está, y yo me doy cuenta, hay gente que está de pronto, y lo escribí esta semana en mi Twitter. Si usted está en Twitter, busque allí @PREliogalvis y va a encontrar una cantidad de pensamientos que Dios colocó en mi corazón este fin de semana. Óigame bien, la iglesia tiene que llamar, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de arrepentimiento, porque donde no hay arrepentimiento no hay salvación. El señor Charles Spurgeon dijo: el infierno y el pecado son un matrimonio que solo lo hace indisoluble el arrepentimiento. Señores, tenemos que seguir predicando arrepentimiento. No podemos nosotros simplemente hablarle a la gente. Y lo escribía porque ahora se trata mucho. Mira, hablar de gracia y no hablar de arrepentimiento es hablar es carnalidad. Hablar de arrepentimiento y no hablar de gracia es ¿qué? Legalismo. ¿Qué es lo correcto? Predicar gracia para el pecador arrepentido. Señores, los pecadores se tienen que arrepentir. Si los pecadores no se arrepienten, no serán salvos. Aló. Yo no puedo declarar a un impío salvo. Yo no lo puedo declarar salvo. Yo no le puedo decir a un impío: yo te declaro salvo, como que yo tuviera la potestad y el gobierno de salvar a la gente. Yo no salvo a nadie. Tú tampoco lo haces. ¿Quién? Jesucristo. Por eso la misma persona tiene que creer con su boca y confesar, creer con su corazón y confesar con su boca. El que no cree con la boca, con el corazón, y no confiesa con la boca, no es salvo. Yo no puedo decir: te declaro salvo. Yo no puedo declarar a nadie salvo. ¿Quién puede declarar a alguien salvo? El mismo Dios, a través de la convicción y la obra redentora. Así que, señores, necesitamos seguir hablando de eso. Egipto es tipo de mundo. Y óigame bien, al mundo lo amamos. La Biblia dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hablando del mundo, con mansedumbre, con amor los tenemos que corregir.
Pero si no predicamos arrepentimiento, la gente nunca va a sentir culpa. Y el que no sienta culpa jamás va a buscar a Cristo como el redentor de sus pecados y de sus faltas. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con el mensaje que pretendemos nosotros mostrar. Babilonia es tipo de cautividad. Babilonia es tipo de cautividad. Y así lo muestra la palabra del Señor, porque el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 70 años. Están como muy tímidos ustedes. Se nota que esos pasajes nunca los han leído algunos. 70 años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto. En Babilonia, perdón. El pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Artículos típicos, o sea, expresiones tipológicas, artículos. Como por ejemplo le decíamos la escalera de Jacob. La semana pasada hablábamos de la escalera de Jacob. Ese puente, 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Esa escalera que vio Jacob allí en el capítulo 28 del libro del Génesis, en los versículos del 12 en adelante, esa escalera es tipo de Cristo. Por supuesto que de Cristo. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo. Porque además de eso, ella le daba acceso al mundo, o mejor, para no hablar, para aclarar el tema del mundo, a la gente, al cielo. La serpiente de bronce de la que hablábamos la semana pasada, de Números capítulo 21. Hazte una serpiente de bronce y colócala sobre una asta, para que cualquiera que mirare a ella viva. Serpiente, ojo con eso, significa que esa serpiente de bronce, que luego la gente la llamó Neustán y terminaron casi que idolatrándola, y que el rey Ezequías la tuvo que hacer pedazo, ¿cierto? La gente terminó convirtiendo el tipo, lo comenzaron a idolatrar, y es simplemente algo incorrecto. Por eso precisamente es que el rey Ezequías la destruyó, como también fue el mismo Dios quien destruyó o eliminó o se llevó, no sé qué pasó con el arca del pacto, que nadie la va a encontrar. Por ahí están buscando y están gastando plata en eso y no la van a encontrar jamás. Quien la escondió fue el mismo Dios, para que no existiera ningún tipo de idolatría. Pero esa serpiente de bronce, esa serpiente de bronce es tipo de Cristo. De hecho, usted lo puede decir, y Juan lo escribió en Juan capítulo 3 versículo creo que 15 y 16 y luego 17. Dice: ¿cómo la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para salvación? Entonces eso lo podemos nosotros leer en Juan 3:14 específicamente. Entonces, hermanos, la semana pasada hablé bastante de esta serpiente de bronce y vamos a dejarla un poquito quieta. ¿Y por qué de bronce? Ojo, la serpiente es un tipo, el bronce es un símbolo. Ahí yo le expliqué la semana pasada eso, ¿no? La serpiente es un tipo, ¿por qué? Porque ella representaba a Cristo. Pero es de bronce porque el bronce simboliza ¿qué? La incorruptibilidad. Es que Cristo se hizo hombre, es decir, se hizo como uno de las serpientes que estaban generando muerte. Sin embargo, esa serpiente no era cualquiera. Si hubiera sido una serpiente de hierro, y Dios no le dijo una de hierro, porque el hierro simboliza la corruptibilidad. Fíjese una cosa, el bronce significa incorruptibilidad o simboliza la incorruptibilidad, mientras que el hierro simboliza la corruptibilidad humana. Entonces fíjese, esa serpiente es interesante de estudiar y de investigar. Matthew, ¿estás listo? Ahí está la hermana Nuris. ¿Ya tenemos el video listo? ¿Me estás diciendo que sí o que espere? Un minuto, ok, yo voy a hablar aquí entonces del tabernáculo. El tabernáculo y posteriormente el mismo templo, porque el tabernáculo era simplemente una sombra del templo, y el templo, como leíamos al principio, era una sombra ¿de qué? Del santuario, de la obra redentora, de la salvación. El tabernáculo y muchos de sus artículos eran tipología del tiempo presente, y así lo leíamos ahorita en Hebreos capítulo 9 versículos 8 y 9. Mira lo que dice: dando a entender el Espíritu Santo con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual
se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Luego entonces ese tabernáculo que usted sabe estaba constituido, y sería bueno, Nuris, que buscaras una figura ahí en el internet, una figura del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era simplemente la manera como Dios diseñó que el pueblo de Israel, ese tabernáculo había que llevarlo para todas partes. Por que fueron 440 años del pueblo de Israel merodeando, deambulando por el desierto, y ellos tenían que cargar con el tabernáculo. Y Dios entregó instrucciones muy claras, muy claras, de cómo debía diseñarse el tabernáculo, de cómo debía transportarse el tabernáculo, de cómo debía ubicarse el tabernáculo. Ellos no podían colocarlo de la manera como se le ocurriera, ni armarlo y desarmarlo como quisieran. ¿Por qué? Porque hacerlo de manera incorrecta era prácticamente exponerse a la muerte. ¿Acaso no fue lo que le pasó al señor Usa cuando el rey David mandó a traer el arca? Ustedes todos saben la historia. Mandó a traer el arca que estaba en la casa de Abinadab, y viniendo de camino dice que unos bueyes alaban el arca, y entonces los bueyes tropezaron. Bueno, Dios fue el que metió una zancadilla a esos bueyes, porque que usted y yo con dos piernas tropecemos es normal, pero que varios bueyes, ojo, varios bueyes con cuatro patas tropiecen, hermano, eso fue el mismo Dios que le metió una zancadilla a esos bueyes para decirle al pueblo y para decirle a David: yo instruí, yo orienté y yo dije que el arca debía ser llevada al lomo de levitas, no bajo ningún punto de vista en un carrito, porque hoy día la gente quiere llevar el arca de Dios en un carrito, la quieren suave, quieren unción, pero no hay oración. No, señor, no se puede. Si no hay oración, no hay unción. No hay fuego si no hay altar. No hay altar si no hay sacrificio. Y hoy día la gente no quiere ningún sacrificio. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. No quieren sacrificio. La Biblia, mire, le decía yo a un amigo esta semana, un discípulo: los pastores le colocamos en el corazón a usted cada predicación, cada palabra que se instruye, le colocamos leña, pero el fuego no lo encendemos nosotros. Ese fuego lo tienes que encender tú. ¿Quién tiene que encender el fuego? Usted mismo, hermano. El fuego de la oración. Si usted, el Levítico 6:12, el sacerdote pondrá en el altar la leña cada mañana. Si usted no tiene fuego en el altar, hermano, podrá tener una pila de madera, pero ahí no hay fuego. Usted tiene que procurar que el fuego descienda. Y fíjese que de hecho, mire, hermoso, aquí se lo voy a decir, esa manera a través de la cual, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, la Biblia dice que el profeta Elías, el sacrificio allá de los profetas de Baal, ese duelo impresionante, ¿no? Los 400 profetas de Baal, y estaba el profeta Elías. Dice que él sacrificó, le echó agua, hubo sacrificio. ¿Y qué pasó? Y el profeta Elías dijo: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Déjeme decirle, Dios respondió como una evidencia de que ha recibido el sacrificio. Respondió desde el cielo enviando fuego. Fíjese que ese pasaje del primer libro de Reyes es tipología no solamente de la muerte de Cristo, del sacrificio en la cruz, sino también es tipología del maravilloso momento en que el Espíritu Santo vino a la tierra. ¿Por qué? Porque así como primero el Espíritu Santo no podía venir si primero Cristo lo entregaba a su vida. Tenía que haber una obra completa. Entonces, hablar del tabernáculo es fascinante. Me encanta hablar del tabernáculo. Es fabuloso poder hablar del tabernáculo, porque cada uno de el mismo tabernáculo, sus artículos, todos ellos eran típicos de que algo iba a suceder. Pues todo eso mostraba el tabernáculo como la casa de Dios. Literalmente el tabernáculo es la casa de Dios, era la casa de Dios. ¿Por qué? Porque de manera literal, de manera simbólica, el Señor en ese tabernáculo habitaba. El arca del pacto representaba la presencia misma de Dios. Así que podía decirse que el tabernáculo era la casa de Dios, como también se podía decir del templo que era la casa de Dios, porque en el templo estaba el arca. Nosotros nos hemos quedado con el tema de decir que esta es la casa de Dios. Esto que es la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. O decimos, ¿cuántas veces usted nos ha dicho: vamos para la iglesia?
Y se nos ha quedado eso como en el inconsciente. Pero nosotros no vamos para la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Este es el templo. ¿Está claro? Esa estructura. Pero el templo físico, porque el verdadero no somos nosotros. La Biblia dice somos templos. Nuestro cuerpo es templo ¿de qué? ¿O de quién más bien? Del Espíritu Santo. Entonces decimos la casa de Dios. Ay, bienvenido a la casa de Dios. Yo los domingos le digo a la gente, bienvenido a la casa de Dios. Yo digo, bueno, no es la casa de Dios, pero bueno, pero usted me entiende. ¿Por qué? Porque ese es lo hemos convertido casi que en nuestro lenguaje. Bueno, digamos que esa es la casa que Dios tiene para que su pueblo se reúna. Bueno, lo componemos así. Pero no podríamos pensar, ¿cierto? Como usted pensaba en la iglesia tradicional. ¿Se acuerda que usted pasaba y pasaba por enfrente y se santiguaba? Porque pasaba por enfrente de la casa de Dios, porque ahí habita Dios. Esa era una manera de ¿cómo se llama? De mostrarle reverencia, porque Dios se quedaba en el templo. Evidentemente, ¿por qué? Porque allá en la parte de atrás había un sagrario que guardaba las hostias. Y entonces, como decían que las hostias se transubstanciaban, de tal manera que el pan ya no era pan, sino que era el cuerpo de Cristo. Y entonces ya lo que sobró había que guardarlo, no se podía botar. Pero óigame bien, el tabernáculo y el mismo templo eran tipología, tipificaban directamente la obra, toda la obra de la redención. Por eso es que hoy día el templo no existe. Fíjese, ¿usted qué cree que es casualidad que el templo no exista? Que el emperador romano Tito en el año 70 haya llegado a Jerusalén y haya destruido el templo. ¿Usted cree que usted cree que eso fue casualidad? Eso fue originalmente diseñado por el mismo Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el corazón del rey está en la mano de Jehová, y que Dios lo inclina a lo que él quiere. En consecuencia, déjeme decirle que fue el mismo Dios quien ordenó que Jerusalén haya sido incendiada, que el templo haya sido destruido. ¿Para qué? Para que se supiera que la obra de la cruz había consumado. Desde entonces, señores, no hay sacrificios. Desde entonces no hay sacrificios. No hay sacrificios. El pueblo de Israel no puede sacrificar nada. Y todavía los judíos estos diciendo que Cristo era un farsante, por Dios. No, Cristo no es ningún farsante. Una evidencia, escúcheme bien, una evidencia de que Cristo completó su obra de forma perfecta fue el hecho de que el mismo templo, ¿cierto?, fue totalmente destruido y los judíos se quedaron sin poder ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el mejor lo van a reanudar, por supuesto. Proféticamente el templo se tiene que volver a levantar, pero eso ya tiene que ver con el nuevo orden mundial al final de los tiempos, cuando la iglesia sea llevada y el anticristo acá apareció. Entonces los judíos levantarán otra vez el templo, se reanudarán los sacrificios, y ahí es cuando el anticristo, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda y les dirá a los judíos: ¿sabe qué? Los engañé, no soy ningún Mesías, soy literalmente el enviado de Satanás. Vamos a mirar, yo les hablé la semana pasada de este video. Es muy lindo, muy hermoso. Yo les invito, vamos a mirar un fragmento de él. Ahora la verdad viene, y escuche, ahora la verdad llega, la verdad llega, la verdad llega, y el resultado de esta verdad llenando tu vida lo habilita a pasar más allá de la fuente, al lugar santo. Y esta puerta que vemos del lugar santo no fue llamada solo la puerta, fue llamada la verdad. Los judíos la conocían como el lugar que revelaba la verdad. Dentro de este tabernáculo había revelación de la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la entrada. Yo soy la verdad, la puerta. Pero ¿cómo llegamos a esta verdad? Por la palabra del Dios viviente. Recuerden, la puerta, el camino, Jesús, salvación, que nos pone dentro del poder de la sangre, donde encontramos limpieza total. Y luego la muerte a nosotros y la carne, que nos permite ir más allá y experimentar la fuente, sintiendo el poder de la palabra del Dios viviente ahora, mientras la verdad nos llena el corazón.
Literalmente la palabra se convierte en una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino, más que deseable, más que el oro refinado, más dulce que la miel más dulce. La Biblia declara que la ley del Señor es perfecta y que convierte el alma. Hay algo que ocurre en nuestra alma cuando la palabra de Dios entra. El alma se aviva y de repente la oración se convierte en algo vivo. ¿Ves lo que pasa allí en el altar de los sacrificios? Era la lucha, era la repetición y después la muerte. Y una vez que llegó la muerte y la culpa se fue, algo ocurre dentro. La oración se vuelve algo vivo, una parte viva en usted. Y ahora al comenzar a orar, usted ora de acuerdo a la palabra del Dios viviente. Recuerde, ¿qué es orar? Orar primero es confesión. Usted confiesa quién es Dios. Usted confiesa su gloria y poder. Recuerda, Pedro el apóstol, cuando él oró en el libro de los Hechos, dijo: Señor, tu palabra declara que tú eres Dios. Y cuando Moisés entró en la misma presencia de Dios en Éxodo 32, dijo: tú le dijiste a Abraham. Y cuando usted y yo comenzamos a orar, siempre oramos primero usando la palabra y la escritura en la presencia del Dios Todopoderoso. Literalmente es la palabra del Dios viviente lo que nos hace orar. Cuando comenzamos a orar, la palabra literalmente se hace viva en el tiempo de oración. Usted dice: Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste, Señor, tú dijiste. La oración ya no es una repetición. La oración se convierte en la palabra viva dentro suyo. Y sale de usted tocando el trono de Dios. Oh, creo que es maravilloso. Y ahora, la palabra de Dios no solo lo llena y cambia su interior, convirtiendo el alma. La oración además es confesión, es también súplica, haciendo saber nuestras peticiones. La oración además de ser súplica, es adoración. Usted ingresa al momento de amarlo y adorarlo. La oración no solo es adoración, también es intimidad y así también. La oración es intercesión, tomando el lugar de otro. La oración es ahora más que esto, es gratitud. Y ahora, por último, alabanza. Sí, la oración no es simplemente clamar a Dios, sino hacerse una parte viva de sus promesas. Literalmente usted toma la palabra y dice: tú dijiste, Señor. Y ahora, una vez que eso está en usted, debido a la palabra, una vez que la palabra entra en usted y la verdad nace en usted, convirtiendo su alma, literalmente cambiando todo lo que hay en usted, trayendo vida en su interior. Ahora la entrada, que nos habla de Jesús, conociéndolo como Señor y Salvador. Nos habla también de reconciliación, cuando usted y yo somos reconciliados con el Dios Todopoderoso. El altar del sacrificio, como les había dicho, que habla de la muerte. La crucifixión de uno mismo en la cruz habla también de redención, porque ahí vemos el poder de la redención. Esta fuente habla de la palabra del Dios viviente, también habla de santificación, porque cuando la palabra entra en nuestros corazones somos santificados. Y ahora, mientras cruzamos la puerta, al llegar al lugar santísimo, veremos la lámpara, la cual veremos en unos momentos. Ella nos habla de iluminación, de revelación, y luego la mesa de los panes, satisfacción, el altar del incienso, el lugar donde Dios es exaltado. Después de todo esto se encuentra el lugar santísimo, que es el arca del pacto, que nos habla de glorificación, en donde Dios es glorificado. La Biblia tiene mucho que decir sobre los ministerios de la iglesia, sobre los 5 ministerios de la iglesia que estos postes simbolizan. Lea conmigo ahora Efesios 4, verso 11. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios le dijo a Moisés:
que la puerta debería estar sostenida por 5 postes. 5 ministerios, 5 funciones: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Y estos 5 ministerios se llamaban verdad. Estos nos guían a la verdad. ¿Qué es un apóstol? Es como mi dedo pulgar que puede tocar el resto de mis dedos. El apóstol es quien ha cumplido ya el resto de todos los ministerios. Ha sido profeta, evangelista, pastor y maestro. Ha hecho todos, puede tocar a todos. ¿Qué es un profeta? Es como mi dedo índice, señalando y diciendo: así ha dicho el Señor. El evangelista, el dedo más largo de todos, alcanzando a todo el mundo, es glorioso. El pastor, el dedo amable. Y el maestro, el meñique, que puede meterse en las áreas pequeñas, donde el resto de los dedos no pueden ingresar. Y esos 5 dedos componen una mano, la mano del Dios vivo. Y cuando esos 5 ministerios se unen para enseñarnos la verdad, veamos lo que ocurre. Verso 14. 7 resultados. Para que ya no seamos más niños. En otras palabras, maduramos. Número 2. Llevados por doquier, seremos estables. Número 3. Cuidándonos de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. En otras palabras, arraigados y afianzados. Nunca estaremos, no nos preocuparemos de lo que escuchemos. Y dice ahora que para engañar y confundir emplean con astucia las artimañas del error. Cuarto, estos 5 ministerios nos traerán libertad de la decepción. Número 5, sino que siguiendo la verdad en amor, podremos hablar verdad y amor por causa de estos 5 ministerios. Número 6, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Crecimiento constante es el 6º resultado de esta verdad. Y 7 y último, verso 16, Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Séptimo, armonía. Aquí están los 7 resultados de estos 5 ministerios tocando tu vida. Número 1, madurez, verso 14. Número 2, estables en la fe, verso 14. Número 3, arraigados y afianzados en la verdad, verso 14. Número 4, liberación del engaño, capaces de discernir, en otras palabras. Otra vez, verso 14. Número 5, capacidad de hablar la verdad, verso 15. Número 6, aquí es crecimiento constante. Usted continúa creciendo en el Señor debido a estos 5 ministerios. Número 7, armonía y unidad. Dios le dijo a Moisés: quiero que tú pongas 5 postes sosteniendo la puerta de la verdad. Los 5 ministerios de la iglesia. Ahora, entremos en esa puerta y veamos qué hay dentro. Y oro para que usted reciba revelación, aún mientras entramos. Vamos. Una vez que experimentó la palabra del Dios viviente, que cambia su vida y su corazón, usted entrará al lugar santo, el lugar de la alabanza. Dios mío, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida.
Mientras te exalto, levantaré mis manos en tu nombre. El lugar de la alabanza, el lugar santo, el lugar donde el alma es saciada, el lugar donde no tendré más sed. Usted anheló esta presencia, anheló esta satisfacción, y ahora la palabra del Dios vivo lo trajo a este lugar y está satisfecho. Y la alabanza brota de lo más profundo de su ser. La realidad está aquí, está aquí. Y por causa de la palabra, está ahora iluminado por la lámpara. La revelación es suya. La palabra produce revelación. La luz de la lámpara brilla siempre en el lugar santo. Habla de revelación. Es el resultado de la palabra del Dios viviente. El aceite que la hace brillar siempre, la misma unción del Espíritu Santo que trajo revelación. Oh, cuán maravilloso es escuchar a Dios. Cuán maravilloso es cuando la palabra se hace viva. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y vida. Ya no más es esta palabra algo distante. Ahora la palabra comienza a iluminarte. Dios te habla uno a uno, cara a cara, corazón a corazón. Y debido a esta revelación, algo pasa. La revelación siempre produce algo hermoso, algo precioso. Satisfacción, así es. Satisfacción. Esta es la mesa de los panes. Nos habla de satisfacción. Mi alma está satisfecha. Ya no tengo hambre, Señor. Él es ahora el pan de vida. Y recuerde, Jesús también dijo en Mateo que por causa de la palabra habrá persecución. A Moisés se le ordenó que este pan fuera cubierto con el aroma del incienso. Cubierto con aroma de incienso. El incienso tiene un aroma muy dulce, pero un gusto muy amargo. ¿Por qué? Jesús declaró estas palabras. Escuchen, por favor. Primera de Pedro 4:14 nos declara: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Yo con gusto sufriré persecución. ¿Por qué? Porque quiero que el Espíritu de Dios controle mi vida. La Biblia declara que Él reposará sobre aquellos que son vituperados y perseguidos. Jesús dijo, el Espíritu Santo va con ustedes, estará en ustedes. Luego en Hechos 1:8 dice, Él vendrá sobre ustedes, pero usted se da cuenta de que Él no vendrá sobre ti hasta que recibas a Jesucristo. Los apóstoles eran perseguidos, y en el día de Pentecostés Él descendió. Yo con gusto pagaré el precio. Con gusto pago el precio. Por la fe lo tendré en mí el resto de mis días. La Biblia declara que la mesa de los panes, que habla de satisfacción, estaba empapada de un incienso puro, hermoso aroma. Sí, cuando entras en contacto con aquellos que están satisfechos, hay un hermoso aroma, la fragancia de Cristo en ellos. Pero también hay persecución una vez que es comido, una vez que forma parte de esa satisfacción.
y la persecución vendrá. Pero esa persecución, la que lo lleva a usted a adorar al Señor Todopoderoso, y es porque antes de entrar al lugar santísimo, usted viene al altar del incienso y lo adora. Pero ves, hay revelación, la lámpara, que lo lleva a la satisfacción, la mesa de los panes, que produce persecución por causa de esa satisfacción, que te lleva dentro de un lugar maravilloso, un lugar glorioso, el lugar de adoración. Y al comenzar a adorarlo, solo entonces entrarás al lugar santísimo donde Él está. Dios le ordenó a Moisés que en el altar del incienso debía estar permanentemente encendida, elevando alabanza a Él. Oh, adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Salmo 96, verso 9 lo declara. Adoración, el resultado de la satisfacción, alimentándose de Cristo Jesús, el verdadero pan. Y una vez que usted está satisfecho, una vez que usted lo ha probado, lo adorará en la hermosura de su santidad. Y cuando eso pase, estará listo para entrar en el lugar santísimo. Aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, y ahora viene el lugar santísimo y bueno, algunos estaban ahí dormiditos mientras estaba el predicador compartiendo. El tabernáculo en pleno refleja y habla de la obra de Cristo y de los resultados a favor de la humanidad. Cuando hablamos de los eventos, encontramos como eventos típicos o tipológicos, por ejemplo, el diluvio en los días de Noé tipificó la destrucción repentina del mundo que ha de venir, y así lo dice la palabra en Mateo 24 del 37 al 39. La roca, esa roca que sacaba agua en el desierto, simboliza o figura directamente la provisión del Espíritu Santo a través del sacrificio de la cruz. El maná del desierto es también tipología que habla del pan espiritual que vino del cielo para alimentar la humanidad, y ese pan es Cristo. Juan 6:32, así lo dice el Señor: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Cuando hablamos, por ejemplo, de acciones, les decía, este acto de salir al lugar del sacrificio y ofrecer el cordero, y luego de su sangre llegar hasta el lugar santísimo y de rociarla sobre el propiciatorio, eso solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Dice la Biblia que solamente lo podía hacer una sola vez al año, el día del Yom Kippur, o el día de la expiación. Así que esa obra misma habla del sacrificio de la cruz, habla de la obra del Señor y todo lo que esto significa. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, la semana pasada hablamos de la Pascua, lo que ella significó, ¿cierto? El que Cristo haya muerto entre las dos tardes, refiriéndose a que Él murió a las 3 de la tarde, que ninguno de sus huesos iba a ser roto, también se cumplió perfectamente en Cristo, quien era el verdadero y el completo Cordero de Dios que quitaba el mundo. El Cordero de la antigüedad solamente cubría. La palabra expiación significaba cubrir el pecado, mientras cuando hablamos nosotros de la obra de Cristo, dice que la sangre de Cristo quitó completamente el pecado. En la antigüedad solamente lo cubría una vez al año, pero ya luego el sacrificio de la cruz no solamente lo
lo removió, sino que limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Símbolo. ¿Qué es un símbolo? Si usted quiere apuntar esta definición, hágalo. Un símbolo es una cosa real y visible que representa algo invisible. Es algo tangible que representa algo intangible. Lo invisible puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre las dos cosas. Los símbolos pueden ser objetos, pueden ser sustancias, pueden ser colores. Fíjate que el incienso es un símbolo que mostraba, ¿cierto?, lo agradable, pero lo amargo al mismo tiempo. Colores, números, y su significado depende directamente de la intención del autor, en este caso del Espíritu Santo. Por eso no se puede usar el libro. Hay libros que usted puede encontrar en la librería nacional, libros de los símbolos, pero son libros de símbolos cuya simbología puede ser no desde el punto de vista bíblico, sino simbología esotérica, simbología pagana, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, hay dos símbolos y voy a mostrarle la diferencia entre lo uno y lo otro. El arco iris, si usted lee la Biblia en Génesis capítulo 9 versículos del 13 al 16, la Biblia dice que Dios colocó en el cielo una señal, el arco de Dios en el cielo, como símbolo, ¿cierto?, de que Dios, como una señal de que Dios nunca más destruiría la tierra a través de un diluvio. Hoy día los señores de la comunidad LGBTI, FGIH dicen y utilizan, fíjese, el arco iris en una bandera para decir, ¿cierto?, la diversidad. Uno, el arco es la causa. Fíjate que es interesante. El arco iris mostró un pacto producto de un juicio que vino sobre la tierra precisamente por el otro simbolito que hoy en día se está mostrando y vendiendo con mucha regularidad en el país y en todo el planeta. Entonces es interesante ver cómo no es la misma simbología en ese sentido. Por ejemplo, miramos símbolos como animales. El dragón es símbolo de Satanás. La bestia es símbolo de reino y gobierno y de poder político. El cordero es símbolo de sacrificio. El león es obviamente también un símbolo de Jesús y habla de su poderío. El oso representa el poder destructivo. El leopardo representaba específicamente en la visión de las 4 bestias de Daniel a Grecia. La paloma simboliza al Espíritu Santo. Usted lo puede leer y entender perfectamente en Marcos 1:10. Los cuernos simbolizan reyes. Las alas en la Biblia simbolizan velocidad, rapidez, pero también simbolizan protección dependiendo del contexto. Los colores, y la Biblia pues tiene muchos colores. El tabernáculo estaba hecho de muchos colores. Cada uno de ellos tenía una significación particular. El blanco es símbolo de pureza, todo el mundo lo sabe. Coincidimos con la descripción que el mundo tiene para ello. El azul es símbolo de la ley. El rojo es símbolo de pecado y de corrupción también. Los metales, el oro es símbolo del carácter puro. Fíjate que por eso el arca era hecha ¿de qué? ¿De qué? No, madera de acacia, y luego era cubierta de oro. Ahí hay eso simboliza directamente a Cristo. ¿Por qué madera? La madera de acacia habla de la fragilidad humana. Esa madera simboliza fragilidad humana. Cristo se hizo hombre. Sin embargo, fíjese que estaba completamente cubierto de oro para hablar de su carácter puro, de su incorruptibilidad, digo de la misma manera. La plata tiene que ver con la palabra.
El hierro, le decía yo que el carácter impuro. El agua es símbolo del Espíritu Santo, pero también es símbolo de la misma palabra de Dios. Las aguas, el agua es símbolo de la palabra y de el Espíritu Santo, pero las aguas son símbolo de las naciones. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 y luego Apocalipsis 17, dice que las dos bestias salen de las aguas. Esas aguas simbolizan las naciones. Me llama la atención que la Iglesia Católica Romana dice que el Papa tiene gobierno. Yo lo estaba leyendo en el artículo que les mencioné la semana pasada, lo leí con toda la extensión, y él decía que así como Pedro, el que supuestamente fue el primer Papa, caminó sobre el agua para hablar del gobierno que él tenía sobre el agua, y como evidentemente el agua, las aguas ahí en ese pasaje de Apocalipsis simbolizan las naciones, el Papa debe tener gobierno y dominio sobre toda la tierra. Eso, por supuesto, es totalmente incorrecto porque no tiene ninguna relación lo uno con lo otro. El fuego es símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Los frutos es símbolo ¿de qué? De obras, de bendiciones. La viña, símbolo de la iglesia. El campo es símbolo del mundo. Las espinas es símbolo de las preocupaciones de la vida. Las estrellas simbolizan a los ángeles y también pueden simbolizar a los hijos de Dios. La roca es símbolo de verdad. El sol es símbolo del evangelio. Los vientos tiene que ver con los conflictos en la Biblia. Y hay pasajes, bueno, que en la Biblia sustentan todo esto. La lámpara es símbolo de la palabra de Dios. Lo veíamos aquí en el tabernáculo. La espada es símbolo ¿de qué? La palabra de Dios también. Pero también es símbolo del poder civil. Cuando dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismas. Pero dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque no en vano llevan la espada. Ese poder, esa espada del poder civil implica la autoridad que el poder civil tiene, que es diferente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sin embargo, en las dos es espada. El pan es símbolo de la misma palabra de Dios y también es símbolo de Jesucristo. La ropa es símbolo ¿de qué? Del carácter. Del carácter. Los sellos son símbolos de aprobación o de desaprobación. Las vestiduras blancas, símbolo de acciones de justicia. Los jarrones son símbolos de personas. Las trompetas son anuncios, son símbolos de juicios. Las personas, por ejemplo, una mujer pura es símbolo de la iglesia verdadera. Una mujer corrupta es símbolo de la iglesia apóstata. Por eso usted lo encuentra, la gran ramera, ¿cierto? Es símbolo del sistema corrupto, de una iglesia corrupta que va a estar sobre la tierra cuando la iglesia verdadera sea arrebatada a los cielos. Los pies son símbolos de dirección. Los ojos espirituales son símbolo del discernimiento. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo, en el capítulo 16, ahí hay un símbolo que es, por supuesto, muy conocido. Mateo, capítulo 16, vamos a leerlo, por favor. Y vamos a leer el versículo Mateo 16, 18. Ahí encontramos un símbolo, pues obviamente muy diciente. Mateo, capítulo 16. Y a ti también te digo, ¿a quién le dijeron eso? A Pedro, que tú eres Pedro. Esa palabra, Petros. Y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno y del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es símbolo de Cristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra es atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra es desatado en los cielos. Es las llaves
tienen la misma significación que tienen para el mundo. La llave simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza una llave? Autoridad. La autoridad, ¿cierto? Cuando el alcalde de una ciudad le entrega las llaves a una personalidad, y como en el caso de Barranquilla, que se le entregan a un dios pagano, le están entregando la autoridad por unos días. Y eso es interesante de identificar. Así que las llaves son símbolo de autoridad. La iglesia tradicional muestra a Pedro pues con unas llaves en la mano, ¿cierto que sí? Pero en verdad y en realidad esas llaves no fueron dadas a Pedro, ¿cierto? Fueron dadas a la iglesia, porque dice: a ti las puertas del infierno y del Hades no prevalecerán contra ella. Está refiriéndose ¿a quién? A la iglesia. Todo lo que atares, ¿quién? La iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos autoridad para gobernar la tierra. Somos la sal de la tierra, dice la Biblia. Somos la luz de este mundo. Y si somos sal y si somos luz, debemos tener autoridad, ¿cierto? Y para eso es que ese tipo de simbologías en la Biblia son importantes. A la hora de usted leer la Biblia y encuentre un texto que de alguna manera muestre alguna figura que a usted no le parece muy fácil de entender, trate de investigar a través de un comentario bíblico. Hay comentarios bíblicos que son muy buenos. Por ejemplo, hay comentarios, yo les recomiendo mucho el comentario bíblico de Matthew Henry. Es un libro, es un aparato así de grande y de gordo. Lo hacían, habían muchos tomos, eran como unos 12 tomos, pero ahora está uno solo de este tamaño, el comentario bíblico de Matthew Henry. Bueno, si usted quiere investigar eso. Hay otros comentarios ya del Nuevo Testamento. Hay uno muy bueno, le recomiendo. Ese no tiene del Antiguo Testamento, solamente del Nuevo Testamento. Es el comentario bíblico de William Barclay. Ese libro, esa colección de libros es maravillosa. El comentario bíblico ¿de quién? William Barclay. Ese es un comentario bíblico que le permite a usted, porque los comentaristas a la hora de mirar un texto bíblico, ¿qué es un comentario? Es ir libro por libro, pasaje por pasaje, texto por texto, e irlo explicando con toda la profundidad de los contextos, de la simbología, de la historia, de las repercusiones, de la significación. Entonces, esos comentarios en muchos casos son muy valiosos para el estudio de cualquiera de nosotros a la hora de investigar la palabra de Dios.